Entonces, ¿qué les parece si empezamos para aprovechar el tiempo? Vamos a hacer una oración para agradecer al Rey de los Reyes por este tiempo y poner todo lo que se va a enseñar en sus manos, que sea el Espíritu Santo el que confirme su palabra en el corazón de cada uno. Siempre va a ser así. El Espíritu es el que nos afirma, porque hay cosas en el campo espiritual que muchas veces no conocemos. Entonces, si algo no conocemos, necesitamos que el Espíritu Santo confirme aquello. Y bueno, nos revele y nos enseñe también, porque esto es parte del proceso. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, el Rey de los Reyes, Señor de los Señores, presentamos nuestras vidas delante de ti, Señor. Gracias por este tiempo maravilloso que nos podemos conectar con tus hijos en algunas naciones. Declaramos, Señor, que eres tú el que abres la mente y el corazón para poder entender. El entendimiento solo es abierto por el Espíritu Kadosh. Por lo tanto, Señor, nosotros disponemos hoy nuestra vida y corazón para que seas tú hablando a nuestro ser, a nuestro espíritu, confirmando todas y cada una de las palabras conforme al propósito por el cual tú nos has llamado, eterno Elohim. A ti sea siempre la gloria por los siglos de los siglos, Señor. En tus manos estamos. Amén y amén. Muy bien. Bueno, hoy vamos a estudiar acerca de los principios para poder ministrar sanidad y liberación. Ya son los principios, son 8 principios como les he anunciado. 8 principios que el Señor me ha enseñado en todo este proceso, ¿no? Este libro, Manual para Ministrar Liberación, lo empecé a escribir en el año 1999 a partir del mes de septiembre. Y lo concluí en el 2021, perdón, 2001, me fui muy lejos, 2001, lo concluí ahí. Y bueno, recopila, digamos así, todas las experiencias que se ha podido tener en este campo ministerial, en esa línea abajo. Ahora, quizás algunas cosas de las que puedo decir aquí pueden ser desconocidas, como pueden ser también conocidas. De repente hay algunas cosas que quizás pueda provocar que alguno esté o no esté de acuerdo en lo que pueda enseñar. Pero en todo caso, lo que hago es enseñar lo que el Señor a mí me enseñó, que esa es la clave. Al menos cuando el Señor me empezó el llamado en el año 1999, en junio, el Señor solo me dijo a mí, escribe todo lo que yo te enseño. Escribe todo lo que yo te enseño. Entonces lo que hice fue escribir nada más lo que él me enseñaba. Porque hay que compartir a otros. Y la mejor forma de compartir, dice, es escribe, haz libros, materiales. Entonces cuando se hace eso, lo que uno hace es compartir el material y listo. O compartir el libro y avanzar, ¿no? Igual siempre en una enseñanza como esta, no siempre se puede abarcar todo. Pero obviamente con los artículos, el libro, uno se puede ayudar para avanzar en este tema. Así en esa línea va. Muy bien. Vamos entonces a ver los principios para ministrar liberación. Número 1, primer principio para ministrar liberación tiene que ver con la obediencia perfecta. Incluye también una vida de intimidad con el Señor y una vida de santidad. Eso es importantísimo. No estoy hablando de que las personas sean perfectas, no estoy hablando de que de repente no haya alguna equivocación o error en las personas, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de gente que desea consagrarse, de gente que ha propuesto en su corazón buscar al Señor, así como Daniel propuso en su corazón no contaminarse y dedicó su vida para mantenerse en santidad y justicia con el Señor. Esa es la línea. Entonces aquí entra la obediencia perfecta y la vida de intimidad. Para poder entrar en estos campos ministeriales, tanto de sanidad como liberación, necesitamos ser gente que intime con el Señor. Necesitamos ser gente que busque su presencia. Porque muchas veces la gente busca su poder. Lo que más busca los hijos de Dios es el poder. Hacen ayunos 5 días, 10 días, 20 días, 70 días, 80 días, 100 días de ayuno para buscar el poder. Que el Señor los empodera, los llene de unción y ellos puedan avanzar en el ministerio y en muchos de los casos a veces dejan de lado lo más importante,
Porque aquí en este sentido tenemos que entender dos cosas. Una cosa es ser respaldado por el Señor y otra cosa es ser aprobado por el Señor. La Escritura dice que Yahshua, capítulo 10 de Hechos, es varón aprobado por el Señor, decía Pedro. Entonces, Pablo, parece que es a Timoteo. Bueno, en una de las epístolas, Pablo escribe que nosotros debemos presentarnos ante el Señor, aprobados. Y siempre la línea de las palabras es aprobado. Necesitamos ser aprobados. Porque una cosa es ser respaldado. Cuando uno lee los evangelios, especialmente el capítulo 25 de Mateo, cuando el Señor dice, hace una distinción entre cabritos y entre ovejas, dice que muchos en su nombre dirán, harán milagros, prodigios, maravillas, harán muchas cosas, muchos en su nombre. Pero el Señor le dice, apártense de mí, no los conocí, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque no fueron aprobados. Es sencillo. Por eso es que en esta parte nosotros no podemos dejarnos deslumbrar de un ministerio o de un asunto. Oh, qué tremenda palabra de ciencia, qué tremendo don de sanidad, qué tremendo esto. No podemos dejar de deslumbrarnos de lo que se da. O sea, como don, como manifestación de los dones, que es todo desde el Espíritu, como un asunto de respaldo del Señor, porque todo es por el Espíritu y el Señor en su misericordia opera sanidad, liberación a las personas. La clave siempre fue la santidad, la justicia, la rectitud, la obediencia. Cuando Yahshua envía a sus discípulos 10, en Lucas 9 dice, y en Lucas 10 también dice 70, envía 10, envía 70. Cuando ellos regresan felices, Yahshua les dice, no estén tan felices porque los demonios se sujetan, porque esa no es la verdadera esencia de esto. La verdadera esencia de esto es que sus nombres estén escritos en el libro de la Biblia. Y eso quiere decir, la verdadera esencia es que yo los conozca. En Juan capítulo 14, cuando el Señor Yahshua habla, dice Tomás, Señor, muéstranos el camino y muéstranos a dónde vas, muéstranos el camino. No sabemos dónde vas, no sabemos cuál es el camino. Y Yahshua le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le dice Felipe, muéstranos al Padre, es suficiente para nosotros. Y dice Yahshua, tanto tiempo estuve con vosotros y no me habéis conocido. Entonces suele suceder que hay personas que son muy usadas con poder, con autoridad y todo eso, pero no siempre son aprobadas por Dios. Ahí tiene que ver mucho con algo que se llama carácter de Yahshua establecido en el corazón humano, en el espíritu del hombre. Entonces, no siempre se tiene el carácter de Yahshua, aunque muchas veces se puede tener una unción o puede tener el respaldo, porque a la hora de la hora el Señor Yahshua HaMashiach siempre va a respaldar en su palabra. Su palabra la va a respaldar. Por eso el último de los versículos, el penúltimo de los versículos de Marcos 16 dice que Yahshua HaMashiach respaldaba su palabra con milagros, con prodigios, con señales y con hechos extraordinarios. Pero como le dije, lo importante de todo esto es que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. No es tanto que los demonios se sujeten, no es tanto que, qué poderosos que somos usados fuertemente en este ministerio. No se trata de eso. Se trata simplemente de cumplir y hacer la voluntad del Padre y que su propósito eterno se dé sobre nosotros. En esa línea va. Por eso lo más importante en este sentido, punto número 1, es entrar en obediencia, tener una vida de intimidad, tener una vida de santidad. Una de las cosas que, por decir, me ha caracterizado en todo este tiempo que empecé a recibir esto desde junio del 1999, es el asunto de la obediencia. La obediencia tiene 3 cosas para que sea perfecta. Tiene que haber sujeción, tiene que haber sumisión y tiene que haber sometimiento al Señor. Tiene que haber estas 3 cosas. Entonces, es la única manera de que sea perfecta la obediencia. Y una de las cosas que siempre hice fue obedecer al Señor en todo lo que me dijera. Aún en cosas que yo no conocía. No conocía y por lo tanto me resultaban un poquito complicadas y tenía que ir a investigar. Pero sin embargo, simplemente hacía lo que el Señor me ordenaba. Si el Señor me decía, haz esto, yo lo hacía. Si el Señor me decía, predica esto, yo predico. O sea, todo lo que Él me decía, yo lo hacía. Y aquí entra el asunto de la obediencia. Nosotros tenemos que aprender a ser obedientes en todo al Señor. La obediencia es un pilar fundamental en la vida de todo ser, porque si algo va
a respaldar el Señor es que todo lo que Él ha dicho lo va a respaldar, y si yo obedezco todo lo que Él ha dicho, entonces yo tendré no solo el respaldo, sino también la aprobación del Señor. O sea que en estos campos ministeriales se mide el nivel de unción que poseen las personas, pero también se mide el corazón de las personas. O sea, se mide la integridad, la santidad y la justicia que tiene que haber en las personas, porque si no vamos a tener problemas, como cuando el apóstol Pablo está ministrando a una familia y vienen unos hijos de Sebas y quieren hacer lo mismo que hace Pablo, pero mire lo que dicen los espíritus inmundos a estas personas. Le dicen, ¿quiénes son ustedes? A Jesús conocemos. Sabemos quién es Pablo y tiene la autoridad y el respaldo y la aprobación. Esa expresión, sabemos quién es Pablo, quiere decir que los espíritus inmundos conocían la integridad, la consagración, la dedicación de Pablo. Conocían que era un hombre de verdad, un hombre consagrado, ¿no? Pero a estos 7 hermanos, hijos de Sebas, les dice, ¿y ustedes quiénes son? Nosotros no los reconocemos a ustedes. No los conocemos. En otras palabras, lo que están diciendo, ustedes no son gente aprobada por el Señor. No son gente aprobada por el Eterno, por lo tanto no pueden echarnos. Más bien, salieron perjudicados, como comenta el libro de los Hechos, creo que es el capítulo 20. Y salieron perjudicados. Por eso es que este ministerio es un poquito también fuerte, porque tenemos que tratar directamente a veces con espíritus malvados, quizás en todos los campos, ¿no? Y a veces hasta en la misma confrontación física se suele tener este tipo de encuentros. Entonces, por eso es tan importante la obediencia. Hay un pasaje bíblico que dice 2 de Corintios capítulo 10, versos 4 al 6. Dice, las armas de nuestra milicia o las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir fortalezas del enemigo. Con nuestras armas también destruimos los argumentos de los que están en contra nuestra y acabamos con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. Así podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Yahshua. En esa misma línea, Yahshua dice, cuando las fuerzas malignas se someterán u obedecerán a un hijo de Dios, cuando ese hijo de Dios también esté sometido y esté sujeto, esté en sumisión, en obediencia perfecta al Padre, a Yahshua HaMashiach. Entonces, ahí mismo en esa línea, en ese contexto, Pablo dice, cuando nuestra obediencia sea perfecta, ¿no? Ahí en esa línea, definitivamente podemos lograr cosas extraordinarias y poderosas. Nuestra obediencia tiene que ser perfecta. Por eso es importante esto. Si usted no obedece a lo que el Señor le ordena en cada acción, en cada actividad, lastimosamente, quizás puede ver ciertas evidencias de respaldo del Señor, pero lo más importante, como le dije en este sentido, es ser aprobado. El Señor nos aprueba. Y la única manera en ese sentido es que nosotros seamos gente correcta. Cuando el Señor le da las leyes a Israel, capítulo 4 de Deuteronomio, le dice a Moisés, Moisés, tú tienes que enseñarle al pueblo y el pueblo tiene que aprender a obedecer estas leyes que yo les doy. Si obedecen, están bien. Si desobedecen, ahí vienen las maldiciones, vienen los castigos, vienen los problemas. En esa línea va. Entonces, todo está sujeto a la obediencia. Cuando Saúl no mata a Amalek, recoge lo más gordo del ganado, trae a la tierra de Israel, todo eso. Se encuentra con el profeta Samuel y Samuel le dice, ¿qué has hecho? Y él dice, he traído todo este ganado para los sacrificios. Le dice, para lo más gordito, para Yahweh Elohim. Y Samuel le dice, la obediencia es superior a cualquier sacrificio. ¿Sí? La obediencia es suprema. La obediencia es tan importante. La gente puede hacer todos los sacrificios que quiera hacer. Puede hacer 100 días de ayuno, puede hacer 1000 días de ayuno si quiere. La gente puede hacer todos los esfuerzos y sacrificios que quiera, pero el Señor dice, la obediencia es suprema, es superior a los sacrificios. Hablando de Yahshua HaMashiach, dice, él obedeció y se sometió en todo. Siendo el Hijo de Dios,
dice literalmente la escritura, aprendió a obedecer, pero como hijo de hombre, como ser humano, aprendió a obedecer. O sea, él se sujetó, se sometió a todo lo que era necesario sujetarse o someterse por causa de la justicia redentiva. Entonces, todo esto tiene que ver obediencia, santidad, justicia redentiva, tiene que ver con intimidad. La gente que está operando en este tipo de ministerios tiene que tener una íntima y profunda comunión con el Señor. Tiene que pasar tiempo con el Señor, buscar su presencia. Y aquí es la clave. No solo buscar su poder. Su poder, podría decirse, es el resultado de buscar su presencia. Entonces, por lo tanto, nosotros lo que primordialmente necesitamos es buscar su presencia. La gente quiere los dones espirituales, dones de hacer milagros, dones de fe, dones de operación diversas de sanidad. Quieren ciencia, sabiduría, profecía, géneros de lenguas, pero muchas veces no busca el fruto del Espíritu, y la clave es el fruto del Espíritu. Cuando tú buscas el fruto del Espíritu, el resto solo es añadidura. Por eso Yahshua lo dice en Mateo 6, cuando habla en el verso 40 y pico, 42, 43, hablando acerca de que primeramente debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y el resto es añadidura. O sea, hay que buscar la presencia, hay que buscar la justicia, hay que buscar la santidad, hay que buscar la integridad, hay que manejarse en esa línea, y el resto es añadidura. O sea, veremos el resultado. Las añadiduras representan el resultado de una vida de obediencia y de integridad. La obediencia es fundamental. Dice, Satanás será puesto bajo nuestros pies cuando nuestra obediencia sea perfecta. Así dice Pablo. Entonces, es tan importante esto, ¿no?, para poder hacerlo, porque si hay desobediencia, si hay puertas abiertas, si hay campos del ser humano que están bajo dominio de las tinieblas, entonces la persona que está ministrando puede salir herida, puede salir lastimada. Los demonios se le pueden ir encima. Y de esos casos hemos visto muchísimos acá, de gente que ha estado ministrando y salen oprimidos fuertemente por el derecho legal que el enemigo tiene sobre ellos por causa de las puertas abiertas, de las brechas abiertas y de cualquier situación que esta persona tenga, ¿no? Y que el enemigo en un momento de confrontación pues va a usar ese argumento, ese derecho para poder afectar las vidas. Número 2, o sea, tratar de ir un poquito rápido para poder completar esto. Número 2, qué importante es cubrirse con la sangre de Yahshua HaMashiach y hacer uso de la autoridad suprema. Muchas veces hemos visto que, bueno, lo he visto yo al menos, que hay diversas opiniones con relación al cubrirse con la sangre de Cristo. Hay quienes dicen que no es necesario, que eso ya es automático, que no necesitamos cubrirnos con la sangre de Yahshua, porque eso ya está automático, eso ya está determinado así. O sea, no hay para qué hacerlo si eso es automático, ¿no? Pero en lo que a mí respecta, a mí el Señor siempre me ha enseñado a cubrirme en su sangre, porque es la justicia redentiva. El símbolo de la sangre es la justicia redentiva de Yahshua. Y cuando hablamos de la justicia redentiva de Yahshua, quiere decir que no somos nosotros los que vamos a confrontar una acción espiritual, sino que somos nosotros como representantes de Yahshua HaMashiach, como representantes de la justicia redentiva. Cuando leemos Apocalipsis capítulo 12, verso 11, dice, y ellos le han vencido por el poder de la sangre y del testimonio que ellos dan. ¿De qué cosa? De la sangre del Cordero. El testimonio que nosotros damos al declarar la sangre del Cordero a nuestro favor. El enemigo no podrá hacernos daño mientras delante de nosotros esté el manto de sangre. Mire que el manto de sangre o el manto con la sangre está en la misma vestidura de Yahshua en el capítulo 19 de Apocalipsis, cuando se lo presenta como el Rey de Reyes y Señor de los Señores, y dice que en su vestido blanco tiene la señal de la sangre. O sea, si estamos hablando que por todos los lados o por los medios se menciona que el poder de la sangre es la señal del pacto, es la señal del testimonio, es la señal de la vida, es la señal de que tú estás guardado y resguardado por Yahshua. Miremos lo que pasó con la muerte de los primogénitos en el día del Peshach en Egipto.
Hubo señal, la sangre se puso como señal sobre las puertas, sobre los dinteles, sobre los postes, sobre las ventanas. Estaba como una señal. Cuando el espíritu destructor, cuando el ángel de la muerte pasaba por ese lugar, el ángel de la muerte pasaba de largo, y eso es lo que se llama liberación. Liberación o ministerio de liberación tiene que ver con que los demonios pasan de largo y no le pueden hacer daño a las personas. Tiene que ver en esa línea. Y cuando ese espíritu destructor no pudo hacer daño a los israelitas que estaban en la tierra de Gosén y que habían puesto la señal de la sangre en sus puertas, cuando la sangre estaba allí como señal y está por pacto perpetuo, o sea, no es algo que fue solamente para un tiempo, ¿no? Porque a veces tenemos el pensamiento de que hay cosas que el Señor ha establecido que fueron para un tiempo que para este tiempo no son. Algunas sí, pero otras no. Hay cosas que no van a cambiar. Hay principios eternos que no van a cambiar. Hay cosas que sí, como la liturgia religiosa. Cambiamos o transicionamos de la ley a los principios del reino y la gracia. Cambiamos, eso sí. Pero hay cosas como principios que no cambian. No cambian, se mantienen en la misma línea. Y el sello de la sangre del Cordero no cambia. Porque por eso en Hebreos capítulo 12, verso 24 dice que la sangre del Cordero es la señal del nuevo pacto. ¿Sí se da cuenta? Es la señal. Y cuando nosotros vamos con la señal de la sangre, ¿no? Entonces podemos entrar a la misma presencia. Y cuando estamos en la misma presencia, entonces el enemigo es destruido por el poder de la santidad y de la justicia redentiva de Yahshua HaMashiach. Es la santidad de Yahshua, es la santidad de Yahweh, es la santidad del Espíritu Kadosh, la que destruye la oscuridad, las tinieblas. Cuando entraba el sumo sacerdote una vez al año, día de expiación, ¿qué llevaba? Llevaba en un lebrillo, en un recipiente, la sangre del Cordero. Entonces la sangre del Cordero es la que nos permite el acceso a la presencia del Eterno, a la luz admirable, al monte de Sión, ¿no? Nos posiciona. Entonces esa es la sangre de Yahshua la que nos da o nos pone en autoridad suprema, porque es la sangre de la vida, la sangre redentiva la que venció a las tinieblas. Entonces cada vez que espíritus inmundos ven por declaración el poder de la sangre del Cordero, entonces los espíritus inmundos están obligados a someterse. Por eso es que, como dice Colosenses capítulo 2, verso 15, que él mismo, el Señor, exhibió públicamente a los principados, a las potestades, los exhibió derrotados cuando murió en la cruz del Calvario. Entonces, cuando los enemigos espirituales o los demonios ven el poder de la sangre sobre tu vida, ¿no? Porque esto es como que si estás tú, la sangre está delante de ti y los demonios están más atrás. Y cuando los demonios ven delante de ti el poder de la sangre del Cordero, ellos no pueden pasar. Ellos ya están destruidos, ellos ya están vencidos, porque ellos saben que es la sangre redentiva de Yahshua que los ha vencido. Entonces, allí en esa línea profética, al menos en lo que a mí respecta, yo sí declaro el poder redentivo de la sangre del Cordero. Y como principio también declaro algunos versículos de autoridad, algunos versículos que reafirman la autoridad de Yahshua sobre mi vida. Por eso que en este segundo principio dice cubrirse con la sangre de Yahshua y hacer uso de su autoridad. ¿Cómo qué versículos podemos utilizar? A mí me gusta Lucas 10, 19, que dice, os doy autoridad o potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del mal sin que nada los pueda dañar. Entonces el enemigo sabe que nada nos puede tocar mientras estemos nosotros bajo la justicia redentiva de la sangre del Cordero, en la santidad, en la integridad, en una vida consagrada a él. El enemigo no puede tocarnos porque el enemigo se enfrenta con el poder que lo venció, se enfrenta con la santidad de Yahshua, que es la que destruye toda maldad, iniquidad y cualquier punto de oscuridad o de tinieblas. Y el Señor en esta línea, cuando me toca ir por decir a alguna casa a ministrar liberación o sanidad de alguien, lo primero que yo hago es declarar que el reino de Dios ha llegado a esa casa. Porque eso fue lo que le dijo el Señor a los discípulos, como dice Lucas 9, 1 al 6, como dice Lucas capítulo 10 del 1 al 12. El Señor le dice a sus discípulos, envía a 10 y a 70 y les dice, cuando ustedes entren en una casa, declaren la paz del Dios viviente sobre la casa.
Esto quiere decir, declaran la manifestación del reino a esa casa. Yahshua dijo, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Cuando usted declara en autoridad el reino de Dios sobre el lugar donde usted está, en la casa donde está, y sobre las personas que están allí, le está dejando en claro a las tinieblas que usted no es cualquier persona, que usted realmente tiene unción, pero también tiene conocimiento, tiene revelación para ministrar. Y el enemigo sabe cuando alguien es superior a él. Y por lo tanto, si el enemigo sabe que es superior, porque tenemos un espíritu superior como el espíritu K2, porque la sangre de Yahshua es un poder superior, porque el nombre de Yahshua es un poder superior y todo eso, y él sabe que tiene que rendirse. Entonces, Yahshua le da a sus discípulos la instrucción. Digan, el reino de los cielos ha llegado a esta casa. Entonces, lo primero que hago es declarar el poder y la soberanía del Padre, del Hijo y del Espíritu K2. Declaro que el reino de Dios ha llegado. Y como el reino de Dios está allí, pues todo lo que ha estado operando en ese lugar tiene que irse. Recuerdo lo que dice Lucas 11, 21, 22, por ahí. Cuando habla acerca del hombre fuerte. ¿Qué dice? Mientras el hombre fuerte esté seguro, tenga sus armas, ¿no?, que lo defienden, él permanece tranquilo en su palacio, en su castillo, y nadie lo incomoda. Pero solo cuando viene uno o alguien más fuerte que él, número uno, le dice, le quita las armas que posee. Quita las armas que posee. ¿Qué dice la Escritura? 2 Corintios 10, verso 4 en adelante. Verso 3 en adelante sería, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, ¿verdad? Llevando cautivo las ideas, los pensamientos, a la altivez, que es el orgullo, a la obediencia de Yahshua, llevándolo todo cautivo. Pero dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea que todo en nosotros tiene que ser espiritual. Para nosotros poder vencer al mal, para nosotros poder ministrar sanidad y liberación, tenemos que aprender a manejarnos en esa justicia redentiva de la sangre del Cordero, porque es la única manera. Entonces, está claro por la palabra que nosotros en cualquier lugar donde estemos, lo primero que tenemos que hacer es declarar que el reino de Dios está aquí, que uno más fuerte, que el hombre fuerte que opera en una persona, que opera en una ciudad o que opera en un lugar, aunque el hombre fuerte, cuando se habla de hombre fuerte, se refiere a alguien que está operando, un espíritu que está operando sobre la vida de una persona. Por eso se llama hombre fuerte, ¿no? Porque opera sobre un hombre, sobre una persona, y trata de bloquear, dominar, controlar, enajenar sus ideas, pensamientos. Por eso es que tienen que ser llevados cautivos los pensamientos, los argumentos, todo sometidos a la obediencia de Yahshua HaMashiach. En esa línea va. Y son principios para poder ministrar liberación. Dice Lucas 10, 19 en la versión PDT. Tengan la seguridad, mire lo que dice, tengan la seguridad de que les he dado autoridad. Me gusta esta versión, ¿verdad? Dice, tengan la seguridad que les he dado autoridad de aplastar serpientes y escorpiones y autoridad sobre todo el poder del enemigo. Nada les hará daño. Cuando uno lee Apocalipsis 9, dice que los espíritus destructores tienen dos características. Dice que los dientes son como dientes de león y su cola son como escorpiones y serpientes. ¿Sí se da cuenta? Entonces, las serpientes y escorpiones es una figura simbólica que representan todas las fuerzas destructoras demoníacas. Son espíritus destructores. Los espíritus destructores son los que están o tienen prácticamente la autoridad para afligir a la gente, para atormentarlos, como dice el mismo capítulo 9, para perseguir, para atormentar, para afligir, para oprimir, para castigar. También se conoce como espíritus sayones en Mateo 18, cuando habla acerca de la parábola de los dos deudores. Se lo conoce también como los espíritus sayones, o los espíritus de venganza, o los espíritus de destrucción, o los espíritus que castigan, o los espíritus que atormentan en esa, o castigan. En esa línea se los conoce prácticamente a este tipo de espíritus. Entonces, esos son los que están prácticamente asignados para entrar en las personas, golpear sus cuerpos, tratar de poseer su mente o la parte almática
y tratar de esclavizar o controlar, poder en una cárcel espiritual el espíritu del ser humano. Por eso es que la persona que está oprimida o poseída prácticamente está en un estado de esclavitud, está en un cautiverio espiritual, y por eso es que él no puede salir por sí mismo y necesita ser liberado, necesita que alguien venga y abra la puerta o rompa el candado. ¿Sí me explico? Y eso es lo que tiene que ver como ciencia, el ministerio de liberación. Siempre va a ser así. Al enemigo hay que dejarle en claro que nosotros venimos en el nombre de Yahshua y que tenemos la autoridad de Yahshua para ir y echarlo fuera, para ir y atarlo, para quitarle todas las armas. Esa expresión de quitarle todas las armas tiene que ver con todos los derechos legales que las personas le han entregado a Hasatán a través del pecado, a través del dolor, del rencor, de la amargura, de la falta de perdón. Hay muchos derechos que las personas le dan a través de maldiciones generacionales, de maldiciones por linaje familiar, que ya lo vimos en las lecciones pasadas. Entonces, en esa línea va. Y ese derecho tiene que ser quitado, ese derecho tiene que ser cortado en el poder de la justicia redentiva de Yahshua. Hay gente que ha hecho pacto en el pasado y por lo tanto, como ha hecho pacto, el enemigo reclama por derecho de acuerdo a ese pacto. Entonces hay que romper el pacto y establecer un nuevo pacto con Yahshua. Ahí es donde, como les enseñé, 4 cosas producen maldiciones. Las maldiciones por linaje familiar o generacionales, las maldiciones cuando las personas pecan por sí mismos, lo que dicen las personas en estado de ignorancia o por conciencia, los actos que las personas hagan estando en estado de ignorancia o conscientes de lo que están haciendo. Pero 3 cosas producen liberación: confesión, perdón y renovación de pactos. Por eso es que se cumple sería así el principio, estos 3 principios, para poder ministrar eficazmente liberación. Porque si han hecho pactos, si han hecho confesiones, si han cometido pecados con sus cuerpos, si han cometido hechicería, brujería y todo ese tipo de cosas, entonces se necesita una restauración total, confesión, perdón y renovación de pacto. Tiene que hacerse para poder ministrar liberación como corresponde a plenitud en esa línea. Muy bien. Un consejo con relación a esto de la autoridad suprema. Un consejo. Nosotros no podemos ir por nuestro propio nombre o porque tú eres el ministro o porque eres el pastor, eres el profeta, eres el evangelista, eres el apóstol. No. Nosotros vamos absolutamente confiando en el poder de Yahshua HaMashiach. Es en representación de él en que nosotros estamos en ese lugar. Y eso tenemos que dejárselo claramente al enemigo, porque él es muy astuto en esa línea. Número 3, tercer principio. El tercer principio tiene que ver con el uso correcto del discernimiento espiritual. Entendamos primeramente qué es discernir en el espíritu o qué se llama discernimiento de espíritu. Discernimiento de espíritu es pesar los espíritus, como dice 1 Juan capítulo 4. Pesar los espíritus si son de Dios o no son de Dios. ¿Qué tipo de espíritus son los que están operando, oprimiendo sobre la vida de la persona? ¿Qué fuerzas malignas? ¿Cómo se llaman? ¿Cuáles son su oficio, su trabajo? Porque hay espíritus inmundos o acatartas que hacen que las personas cometan todo tipo de inmundicias como fornicaciones, adulterio, homosexualismo, lesbianismo y todo tipo de cosas que tienen que ver con el cuerpo, con la contaminación del cuerpo, lo que dice Pablo en 1 Corintios 6, cuando habla que hay pecados que están fuera del cuerpo y pecados que están dentro del cuerpo, y el que fornica, todos los de la línea de fornicación, pornografía y todo eso, dice fornica contra su propio cuerpo o contra su propio cuerpo peca. Entonces hay situaciones de esa naturaleza, por eso es que hay espíritus inmundos asignados específicamente a ciertos pecados de corte inmoral y que oprimen el cuerpo. Hay otro tipo de pecados que son de tipo emocional, sentimental y van a oprimir el corazón del ser humano. ¿Sí me explico? En esa línea más adelante te vamos a hacer un poquito más con relación a este discernir. Como dije, discernir es pesar. ¿Qué espíritu hay en la persona? ¿Cómo entró? ¿Cómo llegó hasta ese lugar? ¿Sí me explico?
tenemos que hacer investigaciones. En esta parte, antes de ministrar a una persona en lo posible, debemos de investigar las causas, el origen, la naturaleza del problema en la vida de las personas. Esto nos va a solucionar o nos va a dar facilidad para poder ministrar liberación y sanidad. Porque al conocer cuál es la entidad, el tipo de identidad que maneja ese espíritu inmundo, entonces nosotros vamos a poder conocer. Hay mucha discrepancia con relación a esto, porque hay personas que creen, estoy hablando de ministros, hay ministros que creen que no tienen que estar, ¿por qué tienen que estar hablando con los demonios ahí? Que a los demonios hay que mandarlos a callar y que hay que reprenderlos y todo eso. Puede que tengan razón, pero en la experiencia que a mí me ha tocado pasar, ha sido tan importante el conocer qué tipo de entidad, y para eso los demonios tienen que hablar. La causa y la razón por la que entraron ahí. Les explico un ejemplo. Ministré a un joven de 16 años que tenía casi 2 metros de altura, tuco, cayó oprimido. 5 o 6 personas estaban ahí tratando de contenerlo y ese en el piso se movía de una manera tan tremenda que 6 hombres o 6 jóvenes no podían contenerlo. El Señor dice que lo suelten, que lo dejen. Fui, me acerqué y le dije que lo dejaran solo. Y empecé a hablarle. Y le dije, ¿desde cuándo estás aquí? Me dijo, estoy aquí desde hace 6 años. Entré en él porque él se rebeló contra su padre. Y encontramos una causa. Cualquiera dirá, no, pero que los demonios son mentirosos. Pero los demonios se sujetan al poder y a la autoridad, y los demonios tienen que hablar también con la verdad cuando se sujetan a la autoridad. Los demonios son burlones. Los demonios pueden hacer bromas, los demonios pueden reírse, pueden volverse sarcásticos, los demonios pueden mentir, sí. Pero cuando ellos están sujetos a la autoridad, ellos no lo pueden hacer. En esa línea va, ¿no? Por eso, este tipo de cosas quizás crea controversias, ¿no? Puede crear controversias en lo que algunos ministros saben, pero como dije, yo solo les enseño lo que yo aprendí. Entonces, le dije, ¿y cuál es el hombre fuerte que está en ti? ¿Cuál es el hombre fuerte? Bueno, le pregunté, me dice, Belcebú. Belcebú, príncipe de los demonios. Es un espíritu de rebelión, me dijo. Es un espíritu de rebelión y por eso estoy en él, porque él se rebeló contra su padre. Entonces ya encontramos la causa. Por eso es usar discernimiento de espíritu, entender, pesar el espíritu, los espíritus. Si son o no son de Dios, pesar el espíritu que está allí. ¿Quién es? ¿Por qué causa entró? ¿Por qué estuvo en ese? ¿Por qué está ahí en el cuerpo de esa persona? Después de hacer eso, le guié simplemente a él. Pide perdón por lo que hiciste. Le guié solamente a pedir perdón por la rebelión que hizo contra su padre, a declarar que lo ama a su padre, ¿no? Y todo eso, que lo debe honrar como el Señor ordena en su palabra. Y fue liberado. No tuve que atar a los demonios y te ato Belcebú y te echo fuera Belcebú y que no tuve que hacer nada de eso. Simplemente le guié y le dije, pide perdón. Perdona a tu papá y pide perdón por lo que tú hiciste. Y vuelvo a los 3 principios para administrar liberación: confesión, perdón y renovación de pacto. Siempre va a ser igual. Si se da cuenta que los 3 pasos están acompañados o se cumple cada vez que usted ministra la vida de alguien, ¿no? Entonces él hizo una renovación de pacto con el Señor y decidió consagrar su vida al Señor. O sea, y fue liberado. O sea, así es que se maneja esto. Por decir, los espíritus inmundos se suelen esconder en cualquier parte del cuerpo del ser humano, porque el ser humano es íntegro, espíritu, alma y cuerpo. Y cuando hay alguna acción de atadura espiritual, opresión o posesión o enajenación demoníaca, cuando existe algo de eso, esos espíritus se van a alojar en alguna parte de su cuerpo porque van a presentar algún tipo de mal o enfermedad. Van a trabajar en su corazón, en su mente, en lo almático, emocional, sentimental. Los va a poner depresivos, los va a poner ansiosos, neuróticos, maniáticos.
empezarán a manifestar trastornos mentales en esa línea, empezarán a presentar tipos de esquizofrenias, ¿no? Ya calificándolo un poquito de la parte científica. Entonces, presentarán comportamientos como ese. Y obviamente, la clave, como dije en la lección pasada, siempre está en que el espíritu del hombre fue llevado cautivo. Y cuando se habla de las armas que posee, se habla del derecho que el enemigo tiene sobre las personas y por esa causa ha cautivado. Por eso Pablo dice en Romanos 7:14, mas yo soy carnal, vendido al pecado, soy esclavo del pecado. De allí es donde se desprende los conceptos de la palabra pecado. Yet o XT, set en hebreo, que significa errar en el blanco. El pecado es equivocarse, es errar en el blanco, no hacer lo correcto, no obedecer. Obedecer es dar en el blanco, desobedecer es errar en el blanco. Levantarse contra Dios, contra la palabra, es errar en el blanco. Obedecer su palabra es acertar, es dar en el blanco, hacer lo correcto. De ahí se desprende una palabra griega conocida como adiquía, que significa esclavitud, y es la palabra que se utiliza en sentido general para todo tipo de adicciones. Adicción a las drogas, a la TV, adicción a los juegos patológicos, adicciones a los vicios, alcohol, droga, inmoralidad, pornografía, y se utiliza la palabra adiquía, esclavitud. Por eso es que tenemos que conocer el tipo de espíritus que están operando sobre la persona y para eso hay que averiguar al máximo qué es lo que la persona hizo. Les explico por qué. Cuando yo llegué a Ambato y estaba como pastor de jóvenes, empecé así, había un joven que tocaba la batería. Era tremendo, excelente, jovencito, 19, creo 20 años, no tenía más. Pero él tenía un problema. Cuando estábamos en un tiempo de ministración precioso, él empezaba con sus manos a golpearse sus piernas. Pa, 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 pa. Empezaba a golpearse sus piernas pa, pa, duramente. Y todo el mundo decía, ¿por qué es que golpea su pierna? Entonces un día que el Señor me permite ministrarle, le pregunto, mira, ese golpear de tus piernas es una acción de espíritus malos. ¿Hay algo en tu vida pasada que pudo haber tenido contacto tus manos con algo que es anatema, con alguna maldición, alguna brujería, hechicería? Él me dice, lo único que yo me acuerdo es que cuando tenía como 9, 10 años, yo estaba jugando con mi primo y en la casa de mi abuelita, ella tenía una calavera y le fumaba la calavera y le ponía el tabaco en la calavera y que, todo ese tipo de cosas la abuelita practicaba. Entonces entre los dos dijeron, valiente es o más valiente es el que coge la calavera. Entonces él fue más valiente y con sus dos manos cogió la calavera. Pasó el tiempo como que si no hubiera sucedido nada. Entonces cuando ya conoce a Jesús, lo recibe como Señor y Salvador y empieza a buscar al Señor, es parte del ministerio de la alabanza. Cuando estamos en tiempos preciosos, él golpeaba, se golpeaba sus piernas. Y le dolía y empezaba a mostrar gestos de sufrimiento porque le dolía lo que hacía. Y él no sabía por qué y salía todo el tiempo llorando. Todo el tiempo lloraba porque le dolía por los golpes que él mismo se daba. Entonces, ahí está la causa, le dije, la razón del por qué el movimiento de tus manos, porque con tus manos tú cogiste esa calavera que se utilizaba para la adivinación y la brujería que hacía tu abuelita. Entonces, ¿qué hice? Otra vez, confesión de pecado, pedir perdón y renovación de pacto. Lo mismo va. Entonces, le dice que confesara, le dice que pidiera perdón por lo que había hecho y que él se consagraba, ungir sus manos con aceite, todo eso, y de ahí nunca más volvió a mostrar ese comportamiento. Sería así. Se da cuenta que es más fácil ministrar liberación cuando uno tiene instrucción espiritual y tiene discernimiento espiritual y empieza a conocer qué tipo de espíritus hay ahí. Les voy a revelar una verdad, les voy a dar mis secretos, o sea, los secretos que el Señor me enseñó a mí, aquí en esta línea. Les voy a enseñar a discernir cuándo, dependiendo del tipo de las opresiones que se presenten en el cuerpo del ser humano,
nosotros podemos distinguir a los diversos espíritus inmundos que operan en los seres humanos. Y eso se llama usar discernimiento espiritual. Pesar los espíritus y saber qué tipos de espíritus operan sobre la vida de una persona. A esta opresión o posesión demoníaca, en la santería africana se le conoce como la montada del orishá, que un espíritu inmundo viene sobre una persona y la posee. La montada es la posee. Domina, así como cuando se doma un caballo. El jinete se monta en el caballo y doma al animal. Entonces, en ese sentido, un espíritu inmundo viene, se monta sobre la persona y lo gobierna o lo domina. Ahora bien, cuando una persona está siendo ministrada, siempre va a mostrar en su cuerpo un lenguaje corporal. Y todo lo que muestre con su cuerpo determinará el tipo de espíritus que tiene o lo posee. Por eso se llama discernimiento de espíritu. Entender qué espíritu es el que opera. Por decir, los espíritus inmundos se pueden esconder en las partes del cuerpo, como por decir la cabeza. Cuando hay espíritus inmundos que oprimen la cabeza de las personas, perturban los pensamientos, hay estupor, hay bloqueo, hay trastornos del pensamiento, hay pensamiento suicida, hay pensamiento confusional. Hay gente, si usted ha tenido alguna experiencia, que cuando se los está ministrando, ellos empiezan a hablar. Y hay gente que dice, no me toques, aléjese de mí. Hey, hey. Empiezan a hacer escándalos, ¿no? Para que las personas, ay, no, mejor dejen allí y después solucionan eso, ¿no? Que después puede crear un caos aquí en la iglesia. Porque los espíritus son escandalosos, los espíritus malignos son escandalosos. En una ocasión me tocó ministrar a una mujer cargada de espíritus de inmoralidad sexual, ¿no? En donde yo estaba a casi 1 metro de distancia y ella empezó a gritar y decir, no me toques, aléjate de mí, no me hagas daño, me quieres hacer daño. Y yo ni siquiera la estaba tocando. Pero los demonios hacen el escándalo. ¿Por qué? Porque ella había sufrido abusos de violación. Entonces, el enemigo le estaba haciendo revivir prácticamente ese episodio de violación y pensaba que el que estaba al frente le quería hacer daño, le quería abusar. O sea, los demonios le hacían ver esa. Y ella empezaba a hablar de esa manera. Estábamos en la iglesia, estaba la iglesia llena. Y todo el mundo sabía que yo estaba a 1 metro de distancia de ella. Entonces, aquí es donde viene lo más importante, que el enemigo trabaja en los pensamientos y la idea de la gente. Mientras las personas están siendo ministradas, el enemigo le está trabajando acá. Por eso es que cuando uno ministra, uno tiene que preguntarle a las personas qué piensa, qué pensamientos hay en su mente, qué cosas vienen a su corazón, a su mente, qué siente acá, qué viene acá, qué ideas se atraviesan. Entonces hay gente que dice, es que a mi mente viene una palabra, aléjate, ándate porque te quieren hacer daño. El demonio hablándole a la mente de la persona, confundiéndolo, diciéndole que le van a hacer daño y en realidad no es así porque lo que se quiere es liberarlo. Pero los demonios siempre trabajan con la manipulación, con el engaño, la mentira y todo ese tipo de cosas. Los demonios trabajan transformando o cambiando la verdad por realidades existenciales negativas. Entonces el enemigo trabaja de esa manera y por eso hace bloqueos mentales. Cuando hay trabajos, cuando hay este tipo de bloqueos, es porque las personas o les han hecho brujería, hechicería, las personas han tenido alguna influencia de masonería, de metafísica o de satanismo. Especialmente el satanismo que trabaja con el poder mental, telequinesis, psicoquinesis. Porque cuando un satanista en esa línea tiene esa habilidad o capacidad, ellos tratan con el poder mental o a través de la telequinesis o la psicoquinesis, dominar la mente de las personas a las que le quieren hacer daño, dominarlas. Entonces, cuando hay ese tipo de cosas, en la persona quedan opresiones espirituales en su vida. En una ocasión nos tocó tratar a un brujo que trabajaba justamente con telequinesis y psicoquinesis y trabajaba, cuando él robaba, aparte de brujo, robaba. Le gustaba algo, miraba el reloj de alguien, dice,
lo perseguía y empezaba. Ese reloj tienes que entregármelo, ese reloj tienes que entregármelo, ese reloj tienes que entregármelo. Y simplemente la persona se lo entregaba. Y él trabajaba en esa línea. Cuando él quería, él tenía el poder hasta de movilizarse espiritualmente. Y cuando quería abusar o violar a alguien, a una mujer, entraba y violaba en la casa de las personas o de sus víctimas. Él lo hacía. Abusaba literalmente de ellas. Las personas estaban prácticamente bloqueadas en su mente, en su pensamiento, y estaban prácticamente su mente enajenada, o sea, bajo el dominio total de esa influencia demoníaca. O sea, son cosas de esa naturaleza que vamos a ver en diferentes casos, ¿no? Y por eso es importante conocer. Cuando la opresión es en el corazón, la persona está pasando por situaciones duras, dolorosas, quizás traiciones, quizás sufrimientos, dolores. Fue traicionado, fue herido, maltratado en su corazón. Presenta depresión. En esa línea va. Cuando los dolores se alojan aquí en el corazón, el problema de las personas es que necesitan sanidad interior. Hay personas que sienten que su corazón va a estallar mientras están siendo ministradas. Entonces, si nosotros le preguntamos a las personas, ¿qué parte de tu cuerpo te duele? La gente lo va a decir, me duele la cabeza, estoy como confundida, mareada, me duele el corazón, me duele el vientre, me duele la mano izquierda, me duele la mano derecha, me duele el pie derecho, el pie izquierdo, me duele la espalda, me duelen los riñones. La persona va a expresar dónde le duele, porque el lugar del dolor es el lugar donde se aloja la opresión demoníaca o donde se esconde el espíritu inmundo. En una ocasión me tocó tratar a una mujer cuando recién empezaba este ministerio, ya por el año de 1993. Cuando no el ministerio, sino en sí, cuando recién empezaba a consagrarme, en el año 90 fue, ya me acordé, cuando recién empecé a consagrarme al Señor, definitivamente, tuve que tratar a una persona donde ese demonio empezó en la parte de acá arriba, y mientras estaba ministrando, luchando, y que te ato y que te reprende, el demonio se le prendía de la mano, bajaba al cuerpo, a la espalda, a la parte del vientre, bajaba al muslo, del muslo a la rodilla, de la rodilla a la pantorrilla, de la pantorrilla al tobillo, y la persona que estaba siendo ministrada decía, ahora está en el muslo, ahora está en la rodilla, ahora el dolor está acá, ahora el dolor está en los tobillos. Y nosotros lo seguíamos. No, hombre, ya, te vas. Cuando llegamos al tobillo, y ya al final, cuando salió ese espíritu inmundo, el pie de esta mujer hizo ¡prax! Como que si un traumatólogo hubiese hecho una presión de esa y hubiese calzado los huesos, ¿no? Hizo ese sonido y fue liberada. Los demonios se pueden mover en cualquier parte del cuerpo. En esa parte del cuerpo donde se alojan es o se puede entender el tipo de derecho legal o de pecado que la persona cometió, y por lo tanto podemos ministrar como corresponde. ¿Sí me explico? Entonces, cuando se alojan acá, es porque las personas necesitan ser sanadas en su interior, necesitan perdonar, necesitan pedir perdón, necesitan ser consoladas. La persona de pronto tiene una herida, un dolor profundo, tiene una falta de perdón y se necesita ministrar esas áreas. Entonces, si usted cuando está ministrando y le pregunta, ¿qué parte de tu cuerpo te duele? No sé, me duele el corazón. Entonces, usted ya sabe que tiene que ver con problemas sentimentales, emocionales. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con traiciones. Entonces, ¿qué cosas? Usted tiene que preguntarle, ¿qué cosas te han sucedido que te hayan herido? Ahí empiezan a decir que mi mamá me abandonó, mi papá me abandonó, y empiezan a llorar. Entonces, eso es confesión y desahogo. Entonces, uno le guía a las personas, solamente tiene que guiarle, ¿no? Repite conmigo, arranco de mi corazón todo dolor, toda amargura, todo rechazo,
pido perdón y perdono. Decido perdonar a mi papá, decido perdonar a mi mamá que me abandonó, que me maltrató, que me humilló, qué sé yo. Y decido perdonar y arrancar de mi corazón el dolor, el sufrimiento, la amargura, la tristeza. Y ese espíritu inmundo va a soltar a la persona. Va a soltarla a la persona. Por decir, cualquier parte del cuerpo específico. En una ocasión me tocó tratar a un ministro de alabanza de la misma iglesia, allá en Ambato. Excelente, sabía de todos los instrumentos musicales. Él era el coordinador del ministerio de alabanza. Pero él no sabía por qué siempre terminaba en pecado. Él ministraba en el templo y salía y llegaba a una cantina a emborracharse y a un lugar donde había mujeres para usarlas, prostitutas. Y dice, él no sabía por qué. Después de haber estado en la iglesia, de haber ministrado, él terminaba en un lugar así. No sabía por qué. Y él sufría. En una ocasión llegó a la iglesia, estaba orando y él llegó, pero con ese remordimiento y cargo de conciencia, sentido de la culpa. Recuerde que la culpa es el asesino histórico de la humanidad. La culpa es el asesino histórico. Con la culpa encima. Hablé con él y el espíritu me dice, llévalo a la casa y destruye el anatema que tiene en su casa. Llegamos a la casa de él y en el cuarto de él tenía colección de todo. Tenía colección de tarros de cerveza, tenía colección de botellas de cerveza, tenía colección de tazos, tenía colección de todos los dibujos animados de Walt Disney, de Warner Brothers y de todos los animes animados que se encuentran en la televisión. Tenía una colección, su cuarto era un altar. Tenía una colección de música de Nirvana, de rock satánico, porque él había aprendido, ¿no? Empíricamente, solo escuchando y con los tutoriales de ellos. Él tenía colección de pornografía, en VHS, videos, ¿no? Cassette de pornografía. Él tenía novelas de Pablo Neruda y de otros autores de poesía, de esa poesía cortavena. Él se había intentado suicidar algunas veces. Cuando le ministramos, 10 entidades demoníacas estaban en él. Empezó a ministrar, salió la primera y después otra vez cayó en trance bajo posesión y el demonio empezaba a hablar. Y siempre decía, me llamo depresión, me llamo soledad, me llamo tristeza, me llamo desesperación, me llamo angustia. Una a una las entidades demoníacas iban diciendo su nombre y se iban siendo expulsadas de él. 10 conté en total. Después que fue liberado de esa, o sea, se rompió y salió de esas entidades demoníacas de él, porque vivía sumergido en la depresión y se había querido matar 2 veces. Le digo, le pregunté, ¿qué parte de tu cuerpo te duele? Él me dice, me duele la mano, aquí en esta parte de la muñeca. Y no veía nada. Yo le digo, y le pregunté, ¿qué hiciste en esta mano? Y me dice que tenía una enamorada y con un vidrio, él se cortó la mano y puso la inicial de la letra de su enamorada. Y la chica hizo lo mismo, ¿no? La inicial de la letra de su nombre. Hizo un pacto de amor. Entonces, tuve que ir a ministrar rompimiento del pacto. En el momento en que le ministro el rompimiento del pacto, él siente, cae al piso con violencia y él siente como una puñalada atravesando su cuerpo, su muñeca. ¿Por qué a veces hay reacciones fuertes en las personas? Porque a las personas los demonios los oprimen en las partes del cuerpo que ha tenido contacto con el anatema, ¿no? Entonces, después de orar, romper la alianza, romper ese pacto, le guié a romper todo ese pacto que hizo de amor, ¿no? Ese amarre de amor prácticamente, en otras palabras. Fue totalmente liberado. De allí destruimos el anatema. El destruir el anatema es el 5º paso o el 5º principio para ministrar liberación. Porque todavía él seguía medio mareado
Y el Señor me dice, destruye el anatema. Una vez que destruyes el anatema, la opresión o los espíritus opresores lo dejarán o lo soltarán. ¿Por qué? Porque mientras esté el anatema, los espíritus opresores estarán allí en ese anatema, escondidos. Y no saldrán de su habitación, ni de su vida. Entonces, salimos, quebramos, rompimos el anatema, los quemamos, lo que teníamos que quemar. En eso llega la hermana. Y la hermana había pasado, cristiana, apartada, había pasado por momentos de depresión, el enamorado, bueno, se acostó con ella, fornicó y un montón de cosas. Cuando ella llega y le expliqué, porque ella preguntaba, ¿qué es que está pasando aquí? ¿Por qué están quemando eso? Le expliqué, ella empieza a sentir un dolor terrible en su oído. Y dice, me está doliendo el oído. Yo le digo, deja ver qué tienes allí. Y tiene en su oreja un arete con el yin yang, un anatema. Como estábamos destruyendo el anatema, entonces eso que era anatema tenía que ser destruido. Recuerda, anatema es lo consagrado para ser destruido, ¿no? Entonces se sacó y se le fue toda la opresión y quemamos ese arete, ese par de aretes que cargaba, porque eran del yin yang. Hay gente que hay veces la gente no conoce y utiliza accesorios que tienen anatema, que son anatema, los utilizan. Utilizan joyas a veces con anatema y no lo saben. Y eso es lo que causa opresión, pero ese es el quinto paso para ministrar liberación. Recién vamos en el tercero, ¿verdad? Entonces, en una ocasión me tocó ministrar a alguien que cayó oprimido con un fuerte dolor en el vientre. Como ya el Señor me había enseñado, que cuando alguien tiene dolor en su cuerpo y en el vientre, es porque esa persona ha fornicado o ha adulterado si es casado. Esa persona ha cometido algún pecado o delito sexual, de tipo sexual. Entonces, me acerqué, como el Señor me ha enseñado. Yo vi que cayó con un dolor terrible. Estábamos ministrando en un ayuno, le comenté, todos hijos de Dios, ministrando en un ayuno. Y empezó con un dolor terrible y unos gritos desgarradores que le partían el alma a cualquiera. Entonces, empezamos allí, la gente se acercó, ¿y qué te pasa? Y que en el nombre de Jesucristo, y que por aquí, por allá. El Señor me dice, solo dile esto, ella ha fornicado y que ha entrado un espíritu inmundo en ella de fornicación, y pregúntale la causa. Fui, me acerqué, le dije, déjenla, no la sofoque. Y le pregunté, le dije, ¿qué has hecho? El Señor me dice que tú has fornicado, que has entregado tu virginidad como un acto de consagración y cosas así. Y ella empieza a llorar y me dice, sí, por rebelión contra su padre, porque maltrataba a la madre y no la honraba, y el padre quería que ella lo honrara casándose o saliendo de la casa con velo y corona, como dice la gente. Y ella, en venganza, tenía 15 años y entregó su virginidad a su enamorado, no por amor, sino por venganza contra el padre. Entonces, por eso vino la opresión terrible. Le guié a pedir perdón, hice un acto profético de consagración de su cuerpo, entregando su cuerpo, su sexualidad, sus sentimientos, sus emociones al Señor. Y el problema se resolvió en cuestión de 5 minutos. La opresión se fue y desapareció. En esa línea va. Cuando en cualquier parte del cuerpo humano haya un dolor, es porque un anatema hay ahí. En otra, yo me puedo pasar la vida comentándoles todos los testimonios que me tocó vivir. Tuvimos que ministrar casi 200 personas, porque la iglesia era como de 300 personas. Tuvimos que ministrar a más de 200 personas, así, como en 9 meses de tiempo que estuve allí en esa casa ministerial, porque de ahí fui a otra iglesia en otra ciudad como pastor. Entonces, en todos esos 9 meses que pasamos ahí, muchísimas experiencias. En una ocasión, una chica que había sido víctima de la lectura de la carta, de las manos, perdón. A la chica le habían dictaminado que siempre iba a tener problemas de
en la parte sentimental y siempre iba a haber una mujer que le iba a quitar a su enamorado. Y eso le pasaba. Entonces ella, en su juventud y en su locura, para evitar que eso suceda, porque ya le había pasado 2 veces, va y hace una consulta con una bruja. Y la bruja le dice que haga un ritual así, asado, asado, y se pinche del dedo pulgar y derrame sangre en tierra de cementerio. Y haga un pacto de muerte. Cuando le ministramos, ese dedo en donde le había sacado sangre, el demonio la agarró de ahí y se la estaba llevando así. Como literalmente yo muevo mi mano, se la estaba llevando. Entonces yo vi eso y dije, ¿por qué se le lleva la mano? Entonces le pregunté, a ver, ¿qué hiciste con esta mano? Porque estoy viendo que ese espíritu inmundo se está llevando a tu mano y te está tomando de ahí. Y ahí me confiesa lo que había hecho. Se da cuenta que los espíritus se alojan en la parte del cuerpo donde está la persona oprimida o ha sido oprimida. Y algo ha hecho esa persona con esa parte de su cuerpo que ha tenido contacto con el anatema. Algo. Siempre va a ser así. Y ya le digo, podemos seguir hablando de muchos más testimonios, pero tenemos que avanzar para poder finalizar este estudio, ¿no? Bueno, lo importante es saber y conocer a través del discernimiento de espíritu qué es lo que opera en la gente, por qué causa entró en la gente, por qué causa permanece, cuál es el derecho que tiene sobre la persona y qué parte de su cuerpo es oprimida. Porque la parte del cuerpo que es oprimida es la parte del cuerpo que tuvo contacto con el anatema, sea brujería, sea hechicería, masonería, pactos, fornicaciones, inmundicia, violaciones. Usted no me va a creer, pero si yo les comentara tantas cosas que hemos vivido como experiencia en esta línea, le voy a contar un secreto. Los seres humanos tenemos 7 orificios. 5 orificios que están asociados a nuestros 5 sentidos y 2 orificios más que tienen que ver con nuestros órganos genitales y con el ano. 5 orificios más. Esos 7 orificios en totalidad. Este es un secreto profesional, ¿no? Pues no se lo cuenten a nadie. Los espíritus inmundos entran por esos 7 orificios, por cualquiera de esos 7 orificios. Por eso es que oprimen diferentes partes del cuerpo del ser humano. Esa es una verdad revelada. Entonces, cuando hay una violación, un abuso, por decir, se violó a un niño y ese niño empieza a tener tendencias homosexuales. ¿Por qué? Porque la penetración fue anal. Entonces, ese espíritu inmundo entró por ese orificio. Y por eso la tendencia de ese niño es sentirse como mujer. Y si avanza y no se lo ministra a tiempo, ese niño puede convertirse en homosexual. Nos ha tocado tratar casos de niños de esa edad, 9, 8 años, en donde a tiempo se los ha rescatado y se los ha ministrado, porque nos tocó tratar un caso de un niño que fue violado durante una semana por un familiar, como 6 años mayor, creo que tenía 14 el abusador y como 8 o 9 el niño. Fue violado durante una semana y estaba en la iglesia y se sentía como mujer, actuaba como mujer, ademanes y modismos como mujer. Y nos llamó la atención. Y el niño decidió confesar cuál fue su asunto. Fue violado durante una semana y ya no se sentía hombre. Entonces tuvimos que ministrarle, romper un sinnúmero de cosas más, romper ataduras espirituales, ¿no? Hacer un acto de consagración corporal, o sea, todo lo que normalmente el Señor ha enseñado a hacer. Y se lo pudo rescatar, se lo salvó. Se lo salvó. Ya él es un hombre adulto, tiene hasta un hijo, ya tiene resuelta su vida y está bien. Se lo rescató. Pero cuando se lo puede ministrar a tiempo. La fornicación, tanto el hombre como la mujer hacen uso de sus órganos genitales y toda relación sexual termina en la matriz de la mujer. ¿Por qué cuando se ministra a una mujer que ha tenido
conducta inmoral, fornicaciones, todo ese tipo de cosas. Lo primero que un demonio va a oprimirlo o va a oprimirla es su vientre. ¿Por qué? Porque ahí termina como matriz la actividad sexual. Y recuerde que la actividad sexual es sello de pacto, por si acaso. Por eso es que hay que renovar pactos y hay que consagrar el cuerpo al Señor. ¿No? ¿Qué le dijo Yahshua a la prostituta que fue sorprendida en adulterio? O a la mujer adúltera. Nadie te condenó, ya sabemos, pero le dijo, vete y no peques más. En otras palabras, hizo un pacto, una consagración de no pecar más. Esa mujer tuvo que haber hecho un pacto. Y tuvo que haberle dicho, sí, Señor, nunca más me dedicaré a esta vida. Esa mujer tiene que haberlo dicho. No lo dice literalmente la Biblia, pero es lógico. Es lógico. Si el Señor le perdona y le dice, yo tampoco te condeno, vete y no peque más. Esa mujer tiene que haberle dicho, gracias, Señor. Gracias por perdonarme. Gracias por limpiarme. Yo te prometo que no volveré a pecar más contra ti. Yo te prometo que te serviré, te seguiré. Te prometo que es lo que va a decir ella. Entonces, ¿qué está haciendo? Un pacto. Renovando su pacto con el Señor. Y otra vez, confesión, perdón y renovación de pacto. En todo momento para ministrar sanidad y liberación, de ley pasan esos tres procesos o tres pasos. Bueno, entonces, por todos los orificios, usted, no sé si usted se ha fijado que a veces se emiten o se emanan del cuerpo de personas oprimidas por demonios olores nauseabundos, olores a azufre, olores a veces como inmundos, como que si la persona no se hubiera bañado en siglos y sale de su cuerpo malos olores. ¿Qué cree usted que está pasando? Los demonios están saliendo. ¿Por qué a veces la gente vomita? Porque los demonios entraron por brujería a través de la boca, porque comieron algo. Entonces tienen que vomitarlo. Recuerden que por donde los demonios entran, tienen que salir. Créalo que a veces uno lo puede quizás hasta comentar y ya a estas alturas uno se ríe, ¿no? Pero me ha tocado ocasiones, ¿sí? O sea, quiero que escuchen esto con respeto. No lo digo por malcriadeza o por lo que sea. Quiero que lo escuchen por respeto. En una ocasión me tocó tratar a una mujer fornicaria, adúltera, lesbiana. ¿Qué era lo que no había hecho? Ella tenía una figura corporal agradable y tenía caderas muy grandes y las personas que las contrataban era para tener sexo anal solamente. El día que la administramos, esa mujer, no se rían por favor, se pedorreaba como usted no tiene idea. Y los demonios salían por su alma. O sea, les enseño no por morbosidad ni nada por el estilo, les enseño porque puede pasarles a ustedes. ¿Sí me explico? Pero va a suceder. Tenemos 7 orificios y los demonios van a salir por ahí. Hay demonios que salen por los ojos. Hay demonios que salen por los oídos. Hay demonios que salen por la boca. Hay demonios que salen por la nariz. Hay demonios que salen por la piel, por los poros de la piel. Hay demonios que salen por el ano o por el miembro, ya sea masculino o femenino. Salen por allí. Hay demonios de inmoralidad sexual que son practicados por brujos, hechiceros y hasta por espíritus inmundos como los engaños mentirosos de los duendes y todo eso que buscan doncellas. Nos ha tocado administrar personas que son oprimidas cuando algo como que un muerto se les tira encima. Y supuestamente son brujos o espiritistas o aparentemente son duendes, pero no son en realidad duendes, son espiritistas, brujos, que tienen esa capacidad porque han alcanzado niveles altos de nirvana, excelencia espiritual en lo malo, por supuesto, ¿no? Y tienen esa capacidad y van y oprimen las partes íntimas de la persona, donde la persona, la mujer en este caso, segrega sustancias purulentas. En algunos casos de estos me ha tocado tratar, donde no hay causas ni razones por la que en una niña, una adolescente, 14, 15 años, empiece a supurarle pestilencia por su parte íntima. Y la causa fue por brujería, por hechicería.
por deseo morboso, ¿sí? En esa línea va. Y estamos hablando de otro orificio. Entonces, un principio es en esta línea que si hay 7 orificios, el enemigo puede entrar por cualquiera de esos 7 orificios. Por cualquiera. Y los demonios van a salir por donde ingresaron. Por eso todo tiene que ser fijado. Estamos recién en la tercera, tener discernimiento espiritual. Todo esto encaja dentro del discernimiento espiritual. ¿Por dónde salieron los espíritus? Eso implica cómo entraron. Sea abuso, sea violación, sea prostitución, como sea. Pero por algún lugar entraron y por ese lugar tienen que salir. Así va a ser en el campo de la liberación. Por eso es que a veces la gente se vomita. A mí me ha tocado ministrar por mucho tiempo. Estuve casi 5 o 6 años ministrando en encuentros de libertad en Cristo, que eran reuniones que se hacían para ministrar liberación a la gente. Siempre me tocaba los temas de liberación. Y cuando ministrábamos personas, las personas se orinaban, se hacían la popó, las personas vomitaban, o sea, botaban, salía inmundicia de sus cuerpos. Porque es la forma como los demonios salen. Por eso es que nosotros tenemos que discernir todo y estar atentos a todo este tipo de cosas. Es muy importante porque el cuerpo emite una lectura, o sea, nos permite tener una lectura de todo lo que acontece dentro del ser humano. Nos ha tocado ministrar donde una joven en una ocasión, 17 años, se drogaba, se prostituía, entregaba su cuerpo por droga. Y cuando fuimos a ministrarle, había un demonio fuerte en él, que ella lo mencionaba. Era un demonio de la santería africana. Ella invocaba a Yemayá. Yemayá es la madre en los orisha. O sea, son los demonios de la inmoralidad. Es la misma personificada en este espíritu inmundo. Y esta persona, cuando fue ministrada, su cuerpo se movía como serpiente en el piso. Su cuerpo se movía como serpiente mientras era ministrada. Entonces, en esa línea va. Disculpe, profeta, pero hay personas que nos están interrumpiendo. No podemos escuchar bien porque él tiene el micrófono encendido. Por favor, cierren los micrófonos. Ayúdenos con eso, por favor. Cierren los micrófonos. O si no, la reverenda Ruth que ayude a cerrar los micrófonos. Ya, eso ya. Suave. A ver, cierren los micrófonos, por favor. Gracias. Bueno, en esa línea va. Todas las personas que están siendo administradas van a hablar con su cuerpo. Y nosotros tenemos que entender y discernir que la expresión del cuerpo está revelando algo. Eso es usar discernimiento espiritual cuando se liberación en este campo, en esta línea. Muy bien. Bueno, hasta ahí vamos a llegar con ese número 3, porque si no voy a tener que alargar esto. Y vamos a hablar sobre el cuarto principio para ministrar liberación. El cuarto principio tiene que ver con el uso correcto de las Sagradas Escrituras. Uso correcto de las Sagradas Escrituras. Esto es importante y fundamental. ¿Por qué? Porque muchas veces los espíritus inmundos entran en una situación en donde los demonios toman la vida de la persona y empiezan a hablar a través de las personas. Y a veces, en lo que hablan, revelan las causas por las que han entrado en ese cuerpo. Revelan las causas por las que de alguna manera ingresaron y permanecen en el lugar, en ese cuerpo. Entonces, en esa línea nosotros tenemos que aprender a hacer un buen uso. Muchas veces los demonios empiezan a hablar sobre temas bíblicos y hablan por decir que ellos han vencido a Jesús porque lo crucificaron. Los demonios dicen eso. Y si una persona no está preparada escrituralmente, se queda como impactado. Mire que esta es como una psicosis
¿no? O una manipulación de estos espíritus inmundos. Si las personas no están preparados espiritualmente y no conocen bien las Sagradas Escrituras, pueden ser manipulados, engañados. Ellos dicen, yo una ocasión tuve un encuentro así, más o menos unos 15, 20 minutos, con una persona que había sido poseída por demonios, tenía problemas de homosexualidad, fue liberado esa vez. Los demonios hablaban y los demonios decían esto. Los demonios decían que Salomón, ellos se lo llevaron al infierno y ellos se van a llevar a mucha gente al infierno. Ellos trabajan como un imperio y trabajan a través de discotecas, bares, karaokes, para enclaustrar a los jóvenes, a la juventud. Y empezaba a decir todo este tipo de cosas. Dice, vamos a gobernar. Vamos a gobernar porque en los tiempos de tribulación nosotros seremos los reyes en la tierra. Y usted se da cuenta en capítulo 9 de Apocalipsis, se le da un tiempo de 5 meses de tiempo de autoridad para que los espíritus anti-Mashiach operen. Y aparentemente, como dice también Apocalipsis 6, 1 y 2, dice, el primer caballo con el primer jinete, que era blanco y que tenía espada, que tenía arcos y flechas, dice, salió con ánimo para vencer. O sea, se le había dado un tiempo de autoridad para que haga daño a la tierra. Entonces ellos estaban diciendo una realidad, pero, ¿cómo le digo? Bajo manipulación, en el sentido de que estaban queriendo hacerme ver que ellos son los que gobiernan y que nosotros no tenemos potestad ni derecho para sacarlos a ellos de los cuerpos donde están. ¿Sí me explico? Después me dijo esto. Me dice, no te descuides. Así me dijo, ya al final, ya después del diálogo. Pues yo siempre le refutaba por la palabra. La palabra dice esto. Y siempre le aclaraba por la palabra. Y se enojaba cada vez que le refutaba por la palabra. No, no es así, no. ¿Ya? Yo le decía, Yahshua te venció porque él resucitó. Su sangre es la señal del pacto. No, decían ellos. Al final dijo, no te descuides. Así me dijo, porque si tú te descuidas, te destruyo. Así me decía. Por eso se acuerda que ahí pasamos al primer principio para ministrar liberación. Perfecta obediencia perfecta, intimidad y santidad. Es el primer principio. O sea, tenemos que vivir una vida correcta delante de Dios. Al final fue liberado. Como él había hecho un pacto demoníaco y había hecho un pacto con una canción, no sé, una canción que hace tiempo cuando nació el rock latino, no sé si fue un grupo argentino, Enanitos Verdes, no sé, los que cantaron esta canción, pero ellos sacaron una canción satánica llamada La Cabra, la P de la Cabra. Sacaron una canción así, La Cabra Maldita. Y este joven había hecho un pacto demoníaco porque había sido abusado, había tenido actividades homosexuales también. Hizo un pacto desnudo en su casa, en su cuarto, con todo oscuro, con velas y todo eso, con esta canción. Y él fue y hizo ese pacto cantando esta canción. ¿Cómo cree usted que fue liberado? Aquí quiero saber si han aprendido lo que es la lección de discernimiento espiritual. ¿Cómo cree usted que fue liberado? Él fue liberado, se lo voy a decir. Él fue liberado. Después de ese diálogo que tuvimos, él se levantó y le pregunté a él qué fue lo que lo llevó a ese pacto. Y él me dijo, entonces le digo, párate. Porque si hiciste ese pacto con alabanza, tú vas a ser liberado con alabanza. Empezamos a ministrar la presencia de Dios, alabanza, adoración, alabanza, adoración. Ese joven empezó a girar como trompo en el mismo terreno, pero con una velocidad impresionante. Y después fue liberado con alabanza. O sea, el sello final de la liberación fue la alabanza. ¿Por qué? Porque el pacto lo hizo con una canción satánica, consagrando su vida a Satanás. Entonces, ¿cómo lo liberó el Señor? Con alabanza. Por eso es que, por lo general,
necesitamos discernir, entender y necesitamos hablar, preguntar. Y en la autoridad de Yahshua someter a los demonios para que hablen con la verdad. Porque los demonios hablan. Recuerden que Yahshua, el pasaje donde Yahshua confronta al espíritu gadareno. ¿El espíritu gadareno habló o no habló? ¿Por qué me atormentas? Decía el espíritu gadareno. ¿Por qué vienes a atormentarnos, Jesús, Hijo de Dios? Los demonios saben que Él es el Hijo de Dios y saben que Él es santo y la santidad es la que los atormenta porque ellos son inmundicia. Entonces, ¿por qué nos atormentas? Dice, permítanos salir a ese hato de cerdos. Y ya usted sabe la historia. Entonces, en esa línea va, pero hubo un diálogo. Hubo un diálogo. Entonces, suelen darse, pero no siempre es así. Pero en este tercer principio, en el tercer principio, porque ya estamos en el cuarto, dice usar el discernimiento espiritual. Usar la Sagrada Escritura de manera correcta es importante. Porque la oración, porque de ley tenemos que guiarle una oración a las personas que nos hablan. Y la oración se la tenemos que guiar basada en los 3 pasos: confesión, perdón y renovación de pacto. Entonces yo necesito conocer las Sagradas Escrituras. Necesito estar preparado, necesito tener revelación, entendimiento, necesito tener comprensión, necesito moverme en las dimensiones espirituales del espíritu de la profecía. Necesito conocer la revelación eterna. Necesito tener conocimientos de esta naturaleza para poder confrontar a las tinieblas. Si se da cuenta, necesito. Y tengo que hablarle y ponerlos en su lugar, declararle la verdad de Dios. Y por la verdad de Dios, ellos tienen que irse. En una ocasión, un demonio empezó a decir, pero ¿y tú por qué me vienes a sacar a mí? Si yo te conozco, tú eres un alcohólico. Claro, desde los 14 años hasta los 17 fui un alcohólico. No, de los 3 años y medio. Hasta los 17 fui un alcohólico. ¿Verdad es? O sea, el demonio estaba hablando del pasado. ¿Y qué le decía yo? Sí, eso era mi vida pasada, pero ahora soy lavado por la sangre del Cordero. ¡No! Decían los demonios. Porque cuando son confrontados con la verdad, ellos sufren. Entonces, en esa línea puede pasar. Puede pasar. A mí me dice, yo sé lo que a ti te gusta, y te gusta fornicar. Mi vida pasada, antes de conocer a Cristo, obviamente forniqué. Entonces los demonios van a tu pasado para tratar de acusarte. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que tú te sientas mal y no continúes hasta expulsarles de la persona que está oprimida, hasta sacarlo de esa persona o de ese cuerpo que están oprimiendo. Entonces el demonio busca desvirtuarte, el demonio busca tratarte mal, el demonio busca todo ese tipo de cosas, afectarte de diversas maneras, ¿no? Pero tú tienes que estar bien parado y tienes que conocer las Sagradas Escrituras. Por eso es importante esto. ¿Por qué a veces la gente dice, cuando hay una gran pregunta, ¿a dónde tenemos que enviar a los demonios? A ver, cuando ministramos liberación. El día de la expiación dice que el pecado era expulsado al desierto. Por eso es que muchos dicen, te echamos fuera a los desiertos, a los lugares desérticos donde no hay reposo ni descanso. Hay gente que ora de esa manera. Porque en el día de expiación, el chivo emisario era depositado sobre él el pecado y tenía que ser expulsado del campamento. Figura profética de que el pecado tiene que salir fuera del cuerpo humano. Pero ¿cuál es el lugar original? El lugar original son los abismos eternos. Porque el desierto, eso es el abismo eterno. Y se conoce como desierto de duda a él, precisamente al abismo eterno y a las puertas del Hades. Entonces, ¿a dónde tenemos que lanzarlo? ¿Al desierto donde no tienen reposo? ¿O a los abismos eternos, a donde pertenecen o a donde han sido asignados? Entonces, cuando oramos tenemos que hacer eso. Y cuando reprendemos a los demonios, los echamos fuera a los abismos eternos, a donde pertenecen, a donde el Señor los ha asignado. Recuerde que ahí están bajo cautiverio, con grilletes y cadenas, Apocalipsis 20. Están bajo cautiverio, los abismos eternos. Hay
el gran abismo y hay 7 abismos que representan el monte de la destrucción. Ya lo vimos en la escuela de profetas. ¿Se acuerdan cuando hablamos del monte de la destrucción y los 7 montes de la destrucción? Ahí hablamos sobre eso. Y uno de ellos es el desierto de Dudael. Cuando se hacía en el desierto el día de la expiación, ese demonio iba y fue depositado en el desierto de Dudael, en el desierto. Ahí quedó. Por eso es que hay una puerta del Hades ahí. En esa línea de entendimiento profético va esto. Muy bien. Yo creo que hasta ahí voy a llegar para no adelantarme y darle el tiempo a los demás temas. Nos faltaría tres principios para ministrar. Nos faltaría, hay que destruir el anatema. El anatema es físico y es espiritual. Nos faltaría revertir las maldiciones en bendiciones. O sea, esto ya tiene que ver con los pactos. Recuerde, confesión, perdón y pactos. Revertir las maldiciones en bendiciones tiene que ver con renovación de pactos. Y por último, nos tocará el último de los principios, que es el más grande de todos para mí, y es obedecer todo lo que el Espíritu K2 nos diga cuando estamos ministrando liberación. Todo lo que Él diga, obedézcalo y hágalo sin pensar. Simplemente hágalo. Ese es el más alto de todos. Entonces, preguntas, siervos amados, si alguien tiene algún aporte, alguna referencia sobre el tema. Si alguien necesita que se le aclare algo, pues estamos a la orden. Reverenda Ruth. Profeta, yo estoy aquí. Es una bendición esta enseñanza y usted habló de cosas que yo las he vivido. Y una de las cosas que es tan importante es los puntos que usted dijo, la obediencia, el estar uno en santidad. A mí me tocó en los tiempos en que yo venía empezando. Y eso de que usted estaba hablando, que dice los demonios hablan, sí hablan y reconocen la autoridad. A mí me tocó en una administración que fuimos a un retiro y el punto de ir al retiro no era liberación. Pero de repente estábamos en la adoración y se empezó a manifestar y inmediatamente se levantó uno que tenía 400 años en esa generación de familia. Ellos son de Venezuela y toda, la bisabuela, la abuela, todos ellos venían de la línea de brujería. Que cuando esta persona llegó a la iglesia y ella fue parte de los intercesores, ella se confundió, dice, porque el Señor me sacó a ministrar y él me decía que en los árboles los demonios se escondían. Y entonces dice, bueno, yo estoy en un lugar evangélico o estoy en un lugar donde porque le parecía a ella que era lo mismo. Y en esa ocasión, de 400 años, era un animal horrible porque ella cogió la forma de un animal. Era un animal bien agresivo. Dijo, yo no me voy de aquí, yo tengo 400 años. Te odio. Y empezó a vociferar, pero yo empecé a hablar lo que Dios decía, lo que Dios me manifestaba. Y una de las maneras saltó, yo sentía la mano de Dios que era la que sostenía a ella. Yo sentía aquella mano de Dios. Y en un momento yo había salido de aquí, yo le dije, Señor, desde aquí di el número de mi casa hasta el número de la dirección de IVA, Señor, que hay una escolta de ángeles. Y en esa administración ella llegó a ver, me dice, Liana, desde aquí, desde tu casa hasta aquí hay ángeles guardando este lugar.
pero enfrente están todos los demonios. Yo decía, la sangre de Cristo tiene poder, y el Señor me dice, mezcla sal, mezcla vino y aceite y dáselo. Yo miraba cómo se le hacía como una bolsa, se caminaba en todo el cuerpo el espíritu. Y entonces yo le hablaba al espíritu de ella, ¿verdad? Entonces ahí fue liberada. Ahí fue liberada, se quebró una mesa y se fue diciéndome, te odio, te odio, te odio. Y yo sí creo en esto viene a confirmar las cosas que no al 100% como Dios se las ha mostrado, pero puede identificar muchas cosas. Lo de los orificios yo lo había entendido, pero yo sí siempre he orado. Muchas veces Dios me ha mandado que le diga a la persona que se ponga la mano, ya sea en sus genitales a los hombres o mujeres, o en su parte, en su ano y todo eso, y que se ponga aceite. Yo le digo, aquí está el aceite, y empieza el Señor a ministrar. He visto los olores podridos, putrificantes, también que se orina, y también cuando piden agua. Y el Señor me dice, no les des agua porque se alimentan. Entonces, usted decía algo aquí al final. El éxito de todo esto es obedecer toda la palabra y todo lo que Dios da, y tener bien seguro que cuando va una ministración de esto, tener la palabra de Dios, porque es con la palabra de Dios y nuestra identidad de relación que tenemos con Dios que se puede. La gente bota muchas secreciones, tanto hombres como mujeres. Estoy muy agradecida con el Señor por esta enseñanza, porque confirma y me enseña otras cosas que no las tenía claras. Y bueno, estoy muy agradecida, y una cosa quiero decir, nos tiene que dar la enseñanza mandar la enseñanza de la semana pasada. Bueno. Ustedes se han oído hablar de los espíritus de las aguas. Los espíritus de las aguas son espíritus de corte inmoral. Supuestamente está en la línea de las Nereida, Ondinas, Tritones, ninfas, sirenas, y todos son de corte inmoral: homosexualismo, lesbianismo, inmoralidad, bisexualismo, perversiones, desviaciones y todo ese tipo de cosas. Es en la línea. Los demonios de las aguas. Por eso es que, como decía la profeta Eliana, hay demonios que están en personas y las personas empiezan a pedir agua. Entonces, cuando la gente no sabe esto, les da agua y los demonios se fortalecen. Es como recuperan fuerzas, por decirlo así. Porque ellos necesitan un elemento energético para poder como renovar su fuerza. Porque cada vez que hay un confrontamiento, ellos se debilitan y terminan por último por rendirse porque no pueden. Entonces, en esa línea es que pareciera que no fuera, o sea, que fuera algo ilógico, fuera algo fuera de lo normal esta situación, pero está dentro de el plan o los procesos de liberación, está contemplado. Bueno, ahí tenemos a la hermana Glenda. Amén. Saludos a todos. En cuanto a lo que ha sido la enseñanza, ha traído mucha luz. He podido entender muchas otras cosas que a través del tiempo y la experiencia he podido tener, y quería primero testificarles algo que en cuanto a la obediencia, pienso que es esa parte que realmente el que el Señor le llama para esto tiene realmente que estar en el espíritu y hacer esa valentía, porque yo pienso que a veces discernimos cosas y yo siento que hay personas que se acobardan en el momento. Y lo que le quiero testificar es en este sentido. Estábamos en un tiempo de un ayuno precisamente, y en lo que estábamos en el tiempo de la adoración, este joven se le voltearon los ojos así. Mi hijo estaba a la par de él.
Y bueno, él lo miró y a él entró mucho temor. Él estaba pequeño, tendría como sus 8 años para entonces. La cuestión es que lo llevamos aparte para ministrarlo, pero cuando llegó una persona cerca de él, el espíritu, o sea, es como esas experiencias cuando los demonios decían, Jesús, ¿qué tienes conmigo? Apártate de mí, ese tipo de cosas, porque el demonio lo único que decía era, no, ella no, ella no, ella tiene mucho amor, ella tiene mucho amor. Y cada vez que esas personas se acercaban más, él gritaba que esa persona tenía mucho amor. Y nos llevamos esa experiencia. Bueno, terminamos esa administración. Y me sorprendió mucho, pero nunca, como le digo, había entendido más allá de lo que todo eso significaba en ese momento, ¿ves? Y esta enseñanza ha traído mucha luz. Ahora, me gustaría en cuanto a lo que se lleva de administración, ¿cuál sería o cómo sería el procedimiento? Porque hoy en día vemos liberaciones en tiempos de alabanza, vemos liberaciones del púlpito, vemos liberaciones, ¿verdad? ¿Cuál sería como quien dice el protocolo para eso? Porque digo, Jesús lo hizo así abiertamente, ¿no? Pero hoy en día quieren como un protocolo, no sé si me doy a entender. Y la otra pregunta sería, ¿cómo ministrar a una persona, profeta Rubén, que ella, su papá era pastor, él abusó de ella, pero no solo de ella, sino también de sus 2 nietas? ¿Cómo sería ese proceso de administración? Muchas gracias. Mira, protocolos, lo que yo enseño son protocolos. Lo que pasa es que estos 8 protocolos es la recopilación de, digamos así, o la generalidad de todo el campo de acción del Ministerio de Liberación. Las experiencias son particulares. Lo que enseño es la generalidad del todo, pero cada experiencia tiene su matiz diferente, porque el origen del mal sobre las personas es diferente. ¿Sí me explico? Entonces, la idea de enseñar todos estos protocolos es el siguiente. En el caso que nos toque ministrar una situación en donde yo necesito tener discernimiento de espíritu y comprobar el tipo de espíritu que opera en él, entonces yo ya sé la pauta, cómo debo de proceder para conocer cuál es el espíritu que está operando y cómo abordar la situación. O sea, no hay un protocolo con exactitud, no hay un protocolo, porque las circunstancias y las experiencias personales son diferentes. Entonces uno tiene como a que ajustarse a una situación personal o específica, pero con todo el conocimiento de estos 8 principios para administrar. Cosa que en el caso de que estos principios puedan ser aplicados a una situación particular, pues entonces ahí vamos y ponemos ¿cómo es? Intervenimos o abordamos el asunto ya sabiendo lo que tenemos que hacer en cada situación. La clave es que todos nosotros tengamos el conocimiento y la unción para saber hacer todo lo que se tenga que hacer en cada circunstancia o en cada experiencia personal o vivencial que se da. Eso es en el caso de protocolos. Sí, no es que deba haber una regla, porque el protocolo nos manda como una regla, ¿verdad? Porque son las reglas, las normas para un acto en particular. Eso es un protocolo. Normas o reglas que se dan o se aplican para un acto particular. Depende del tipo de acto que sea. De acuerdo al acto son las reglas o son las intervenciones. Así va. En lo segundo, definitivamente ahí hay que trabajar con más que con la parte física, ahí hay que trabajar con el corazón. Y hay que hacer una reparación total de la vida de la persona. Se lastima la autoimagen. Ahí entra el sentido de la culpa como asesino histórico de la humanidad. Ahí entra eso. Entonces, hay que trabajar en esa línea. Y ahí se aplica una vez más lo que dije. Confesión, perdón,
y renovación de pactos. Estas personas tienen que perdonar. Tienen que perdonar y declarar con su boca que perdonan al ofensor. Así como dice Pablo, Pablo perdona al ofensor. Así que en esa línea, tienen que perdonar. Es la manera de ser liberados, ¿sí? Y restaurar a las personas, porque el daño es terrible. El daño humanamente, podría decirse, es irreversible, ¿no? Ahora, no se puede retroceder para evitar que pasara, pero lo único que queda es reparar. Y de ley necesita un proceso de sanidad interior donde la clave es el perdón. Donde el segundo paso es confesar con su boca que se perdona al que ofendió, no importa quién sea, ¿no? Siempre cuando es una persona cercana, un pariente, ¿no? Es peor, o sea, el dolor es mucho más grave, mucho más terrible, porque usted no espera de un familiar, usted no espera de alguien que supuestamente lo aprecia, lo quiere, que acontezca tal daño, ¿no? Y tan terrible aberración. Pero en esa línea va. Hay que perdonar, hay que guiarla a perdonar. No es fácil, pero uno tiene que prestarle la asistencia y la ayuda. Ahí es donde uno tiene que estar. Yo te voy a ayudar. No es fácil. Hacerle ver que no es fácil y que ella no es la culpable o ellos no son los culpables. Hacerle ver que las personas son víctimas de las tinieblas. Cuando no se dejan, o sea, cuando no tienen al Señor, son víctimas de las tinieblas. Porque una persona que dice ser y hace ese tipo de aberraciones es que ya tiene demonios encima. Porque solo una persona con demonios encima puede hacer eso. ¿Sí me explico? Porque a la final, si dice fornicó o adulteró, a la final, pero violar y abusar de esa manera, eso ya eso es demoníaco, mejor dicho. Es demoníaco. Entonces hay que sanar, no queda más. Sanar y trabajar en eso, guiar a las personas, ser compañero existencial ahí. Espiritualmente, estas personas no van a poder hablar. Entonces uno tiene que ayudarlas para que puedan desahogar. Lo primero es desahogo. El desahogo emocional es clave, inclusive en los procesos terapéuticos, en psicología se manejan así. Se necesita la desensibilización o el desahogo emocional de las personas. Por eso es que cuando las personas hacen ese proceso, ya al final de la consulta terminan aliviados y dicen, me siento bien, porque hicieron la parte de desensibilización. Entonces, una vez que ya hecho esa parte, ahí uno va con la palabra y los guía en la oración para que ellos perdonen, para que decidan sanar su corazón, para que decidan de alguna manera en el amor del Padre perdonar, hacer una renovación de pacto con su vida, con su cuerpo, con su ser, ¿no? Consagrarse al Señor y orar acá al corazón y que el amor del Padre invade el corazón de aquella persona y lo cubre y sane cualquier herida que pueda haber o tener en ella o se puede haber producido por causa de estos daños. En esa línea. Y ahí solo está en revestirlos del amor del Señor, que cubre la multitud de faltas, como dice la Escritura. No nos queda más. Bueno, ¿alguien más? Y si no... Marta de Girón. Buenos días, pastores, bendiciones. Bendiciones. Sí, bendiciones. Sí, fíjese de que pienso yo que también, como usted decía, sanarnos empezando por nuestra casa. Yo siempre aquí en la casa, pues digamos, gracias a Dios, pues tratamos de alinearnos, ¿verdad? Con el Señor. Pero a veces, pues, uno, pues, digamos, un hijo, uno le dice algo y tal vez, en ese momentito, tal vez no le hizo caso y tal vez uno se le sale un poquito más fuerte la voz o algo, ¿verdad? Y tal vez a él le duele. Entonces, ¿qué hago yo? Yo tal vez en el momento reflexiono y después, pues, hablo con él y le digo, hijo, perdóname, ¿verdad? Y si sentís algo, pues necesito que lo digas, que tú solito, pues si también Dios pues te dice, te redarguye que has hecho algo no bien, tenés que pedir perdón no solo a Dios, sino a tu mamá, orar, llorar si tenés que desahogarte, hijo, porque eso es importante para que no, porque después entra una raíz de amargura, un resentimiento y esa persona pues va a andar
con eso ahí, como usted decía, y vamos a hablar lo que son espíritus inmundos que después nos atacan y andamos con esas raíces, ¿verdad? Eso quería pues que empezamos nosotros por nuestra casa para evitar de que estas cosas pues no pasen, ¿verdad? Así mismo es. Así es. Así mismo es. Todo empieza por casa primero. Así es. Una consagración, dedicación y santificación de la casa. Amén. Después, lo demás. Amén. ¿Alguien más? Si no, cerramos. Creo que nadie más. Ahí cerré el micrófono. Creo que nadie más va a participar. Entonces, ¿qué les parece si oramos para cerrar esta enseñanza y ver qué día podemos ocupar para concluirla? Porque que sea ahí unidita, pastor, porque yo no tengo problema. está muy buena. Si ustedes se ponen de acuerdo, nos unimos el sábado otra vez para cerrar esto ya, porque no me gusta a mí abordar los temas a lo ligero, rápido, porque uno pierde, deja de enseñar. Entonces necesitamos aprender bien, ¿no? O darle una semana de por medio para digerir bien esto, algo así, pero que no sea muy lejos, porque la verdad que esto es una bendición. Concluyamos la otra semana para cerrar mejor. Fresquito es mejor, dice la gente. Sí. Vamos entonces a dar gracias al Señor y a orar. Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, nos presentamos una vez más delante de ti. Señor, declaramos que es tu Espíritu el que nos enseña y nos revela. Es tu Espíritu el que nos da a conocer misterios y cosas extraordinarias de tu reino. Es tu Espíritu el que conoce el corazón de los seres humanos y por lo tanto sabe cuál es la condición del ser humano. Tu Espíritu el que lo conoce todo, Señor, y por lo tanto es tu Espíritu el que nos habla para poder entender, Señor, todas las cosas que son necesarias aprender. Hoy ponemos nuestra vida en tus manos. Háblanos, enséñanos, dirígenos. Habla a nuestro oído, a nuestro ser, Señor, a nuestro espíritu. Revélanos, Señor. Que aprendamos nosotros a obedecerte, a vivir en la santidad y la justicia. Que cumplamos la asignación, que cumplamos el propósito, que cumplamos el plan, Señor, trazado para nuestra vida. Permítenos entender las cosas que son necesarias para cumplir ese propósito eterno en nosotros. Para avanzar, Señor, en todas las cosas que tú por tu palabra nos enseñas. A ti sea la gloria, eterno Elohim. Yo declaro, Señor, que tu espíritu de venganza es atado, toda forma retaliativa de las tinieblas es atada. Declaramos que estamos en luz, que estamos cubiertos en la sangre de Yahshua HaMashiach y por lo tanto el maligno no puede tocarnos. Es la santidad de Yahweh, la santidad de Yahshua, es la santidad del Espíritu Kadosh, el que destruye o lo que destruye toda inmundicia, toda impiedad, toda tiniebla, toda oscuridad, y nos hace caminar en luz, en verdad, en santidad. Gracias, eterno Dios. A ti sea siempre el reconocimiento. Y declaramos, Señor, que tu Espíritu habla al corazón de cada uno de los oyentes para poder, Señor, comprender y entender todas estas enseñanzas que obviamente necesitamos recibirlas por revelación y por entendimiento. A ti sea siempre el honor, mi Señor, en el nombre de Yahshua. Amén. Bien, será entonces hasta una nueva oportunidad. Así es. Debemos de ver si el Señor nos permite el próximo sábado para cerrar este ciclo de enseñanza. Okay. Bueno, bendiciones con todos. Bendiciones y muchas gracias. Bendiciones, muchas gracias. Shabbat Shalom.